Huimos o entramos. Una oportunidad de encontrar a quien sabemos siempre ha estado allí. Siempre que encuentro una escena de fiesta o veo gente tomando licor y actuando como paganos, no puedo evitar sentir cierta simpatía por ellos. No están jugando ningún juego religioso. Ellos saben quiénes son y qué son. Quienes me producen irritación son los que juegan y pretenden ser lo que no son. Casi en cada ocasión que paso junto a un bar o un club nocturno, un loco pensamiento llega a mi mente. Señor, ¿por qué no aquí? ¿Por qué no te manifiestas aquí mismo? Mi concepto de avivamiento es cuando la gloria de Dios desborda el espacio de las 4 paredes de nuestras iglesias para fluir en las calles de la ciudad. Un avivamiento de proporciones históricas en estos tiempos modernos será cuando Dios invada los centros comerciales un viernes por la noche. Yo quiero ver las administraciones de los centros comerciales obligadas a contratar capellanes de tiempo completo para atender a las innumerables personas que lloran bajo convicción de pecado en cualquier día laboral. Anhelo ver en toda la ciudad a los ministros siendo llamados para atender el flujo de personas que caen bajo convicción de pecado cuando pasan a través de la ciudad. Los guardas de seguridad saben qué hacer con los ladrones de tiendas, pero ¿sabrán qué hacer con las personas angustiadas debido a que han sido convencidas de la pecaminosidad en sus vidas? Ojalá que ese día esté cercano. Yo creo que esa demanda reprimida de su presencia ha conmovido a Dios y que en el día del Señor, si su pueblo procura su presencia, las iglesias existentes no podrán manejar la explosión de almas que llegan en busca de salvación. 2 ideas o 2 conceptos o 2 cuadros pueden ser ciertos en relación con la iglesia. En el peor de los casos, ella sería un museo de lo que una vez fue. En el mejor, y siendo benévolos con ella, podemos decir que ejerce funciones de celaduría, que es una organización de mantenimiento. Nuestro mayor problema es que hemos almacenado en nuestros estantes el material equivocado. Estamos tomando de esos empolvados estantes para ofrecerle a los hambrientos nuestros rituales religiosos de factura humana, los cuales nadie en su sentido cabal apetece. Los rituales religiosos vacíos y carentes de vida son tan apetitosos como puede ser un puré de papas azules o cualquier otra mezcla poco natural. Si alguien pudiera alguna vez abrir una tienda o almacén que solamente venda, por así decirlo, a Jesús, las masas hambrientas acudirían allí. Tal vez la razón por la cual no hemos llenado nuestros servicios religiosos con el material correcto es porque este no es barato. La iglesia ha hecho apenas la mitad del recorrido camino del desierto. Estamos acampados al pie del monte Sinaí, igual que los hijos de Israel, como se narra en el libro de Éxodo. Es obvio que hemos alcanzado el punto en donde vamos a tener que tomar una decisión: huimos o entramos. Y Moisés sufrió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Éxodo 19, 3-6. Este es el lenguaje del Nuevo Testamento en las páginas del Antiguo. Dios estaba dando al pueblo de Israel la opción obvia de dar un salto a un nuevo y más alto nivel de intimidad con Él. Hemos llegado al monte de la decisión. Quizá podemos estar contentos con las zarzas ardientes y regocijarnos con nuestros primeros encuentros con el Dios Todopoderoso. Tal vez estemos satisfechos con las tablas de la revelación y las sabidurías cinceladas por Dios mismo y con algunas otras cosas que Él hace. Pero aquí ahora hemos llegado al monte de la decisión, a la proverbial bifurcación del camino. Dios nos ha sacado del pecado y del mundo. Él ha comenzado a hacer de nosotros un pueblo especial. Ese fue el propósito de la larga jornada a través del desierto. Dios hacía un pueblo de quienes no eran un pueblo. El apóstol Pedro escribió al respecto: Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. 1 de Pedro 2:10. Dios tomó a esclavos y siervos serviles, quienes no tenían educación ni mucho menos autoestima, y plantó en ellos su propio carácter y puso su nombre en ellos. Los sacó de Egipto y les dijo: ahora voy a hacer de ustedes un pueblo. Él estaba preparando una novia. El Señor llevó a los descendientes de Abraham a la base del monte Sinaí, pero no fue una tarea fácil. Cuando esa multitud de personas necesitó alimento, Dios quiso que lo buscaran a Él para satisfacer su necesidad de pan. Pero en vez de hacer tal cosa, ellos le riñeron y zahirieron a Moisés y consideraron la posibilidad de regresar a Egipto, el lugar de su esclavitud. No obstante, Moisés oró y Dios suplió maná y codornices. Lo mismo ocurrió cuando hubo carencia de agua. En vez de pedirle a Dios y creer en su abundante provisión, inmediatamente acorralaron a Moisés con sus quejas y con sus comentarios y remembranzas de los días dorados en Egipto.
Dios tenía algo mejor para los hijos de Israel, pero era tal su incredulidad y rebeldía que era como si Dios pensara: si puedo hacerlos pasar de este monte, entonces podré llevarlos hasta el final de la jornada. Llamados a un lugar de bendición en él. La triste e infortunada verdad que encontramos en el libro de Éxodo es que el grupo diverso y variado que Dios llevó al monte Sinaí no fue el grupo de personas que hizo cruzar el río Jordán, camino a la tierra prometida. Algo ocurrió en el monte. Dios los llamó e hizo de ellos una nación por vez primera en su historia. Él los llamó a un lugar de bendición y de cambio, a donde ellos no querían ir. No caigan en el error de pensar que este lugar era solamente un punto físico en el mapa, por cuanto esta gente ya iba a terminar su jornada en el desierto. Su bendición no consistía únicamente en algún pedazo de terreno rocoso, aunque la tierra prometida, la tierra física, era parte del pacto de Dios. Pero el Señor los llamó a un lugar de bendición en él. Su llamado fue a un pacto, a un nivel de intimidad con su Creador, que no se le ofreció a ningún otro pueblo sobre el planeta en ese tiempo. Ese es el secreto del lugar secreto. Nosotros estamos inclinados a pensar que la idea de un reino de sacerdotes es una enseñanza cristiana del Nuevo Testamento, pero también fue el plan original de Dios para Israel. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Éxodo 19, 10 al 11 y versículo 13. Aunque la primera generación de israelitas se reunió alrededor del monte, finalmente ellos decidieron creer a los espías cobardes y con temor se apartaron del camino hacia la tierra prometida. La causa real de su fracaso se encuentra precisamente allí, al pie del monte Sinaí. Dios quiso que todos los hijos de Israel tuvieran una relación de intimidad con él en el monte, pero ellos se sintieron incómodos. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Éxodo 20, 18 al 21. Ellos vieron los relámpagos y oyeron los truenos, y se volvieron atrás acobardados y temerosos. Huyeron de su presencia en vez de buscarla hasta alcanzarla, tal como lo hizo Moisés. No estaban contentos con el estilo de liderazgo que Dios había elegido, y Dios no podía despojarse de su identidad como el Dios omnipotente para complacer al hombre en ese entonces, ni lo hará tampoco en el día de hoy. Así que el resultado final de su rechazo a tener una relación de santa intimidad con él fue que murieron sin poder entrar ellos, y antes de que sus hijos entraran a la tierra prometida. Ellos prefirieron un respeto distante a una relación íntima. No fue el plan original de Dios para la primera generación de israelitas que murieran en el desierto. Él quiso llevar y darle posesión en la tierra prometida al primer grupo de personas que liberó y sacó de la tierra de esclavitud. Su deseo fue dar a su nueva nación constituida o formada por antiguos esclavos liberados su propia tierra y herencia, pero ellos no pudieron tenerla por causa de su temor y de su incredulidad. Su suerte fue echada y su destino fue decidido. Cuando miraron la tierra prometida al otro lado del Jordán y decidieron echarse atrás, pero sus problemas comenzaron realmente cuando se apartaron de la presencia de Dios representada en la nube en el monte Sinaí. Fue allí que huyeron de Dios y exigieron que Moisés hiciera de intermediario entre ellos. La Iglesia ha sufrido del mismo mal a través de toda su historia. A menudo preferimos la intermediación de un hombre a una relación personal y directa con el Señor. Permitimos que un temor carnal inspirado por Satanás nos impida una santa intimidad con el Señor. Las raíces de este temor se remontan hasta el mismo jardín del Edén. Adán y Eva se escondieron en avergonzado temor, mientras que Dios anhelaba una dulce comunión con ellos. ¿Huimos o seguimos adentro? Ahora bien, eche un vistazo panorámico a su iglesia local. Yo casi puedo garantizarle que algunas de las personas en su congregación estuvieron en ese lugar de decisión en el comienzo de su vida cristiana. Otros estuvieron unos meses o varios años después. Algunos son creyentes muy nuevos o al menos recién llegados, pero el Señor los ha traído a todos ustedes a la montaña de decisión en el día de hoy. Ustedes que no eran pueblo han sido hechos un pueblo. Dios nos tomó y nos liberó a todos nosotros de la opresión y la esclavitud del pecado. Él nos separó a algunos de nosotros de malos matrimonios, otros fueron liberados de la esclavitud del alcoholismo y de otros problemas de abuso de sustancias adictivas. Muchos hemos sido libres del problema de la falta de empleo y de la miseria, de la depresión crónica y de muchas otras cosas producidas por Satanás, que sería largo enumerar. Al fin de cuentas, todos nosotros nos hemos congregado alrededor del monte de Dios y hemos escuchado su llamado a estrechar nuestra relación con Él. Ahora enfrentamos el mismo desafío que encararon los hijos de Israel miles de años atrás: huir o entrar. ¿Entrar a dónde? A su misma presencia. Hay un sentir de emocionada expectativa en la iglesia hoy.
Quizá usted como yo la he sentido. Es un sentir de que lo que esperamos no está demasiado lejos. Algunos eruditos bíblicos creen que cuando los israelitas acamparon al pie del monte Sinaí, estaban a solo unos pocos días de marcha de la tierra prometida. La única razón por la cual fueron demorados fue su renuencia a estrechar su relación con Dios. Su temor a la intimidad con Él sembró la semilla del temor a sus enemigos. Lo mismo puede decirse de la mayoría de las iglesias en el día de hoy. En realidad tenemos la percepción de que nos encontramos en una crítica encrucijada en el momento actual. De un lado podemos decir, hemos llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás, pero también existe la posibilidad de decir, estamos realmente cansados, queremos sentarnos aquí por un tiempo y descansar. La pregunta real es, ¿qué dice Dios? Yo creo que Él quiere que nos afirmemos en el punto donde estamos, que nos extendamos hacia adelante para recibir todo lo que Él tiene para darnos ahora. A partir de este momento, usted y yo vamos a hacer una de dos cosas. Primero, vamos a crecer y a estrechar nuestra relación con Dios no importa cuánto nos cueste. Y segundo, daremos la espalda y regresaremos al lugar de donde vinimos y seremos muy buenos miembros de la iglesia ceñidos a programas preestablecidos, asiduos asistentes a las reuniones, organizados, miembros de comités, haciendo todas las cosas buenas que se supone y espera que la gente buena deba hacer. Terminaremos enamorados del pasado y miraremos este tiempo de decisión con nostalgia y diremos, aquellos fueron los días. Yo no sé cuál será su sentir, pero yo no quiero envejecer y llegar a mirar el pasado con pena y decir, qué días grandiosos aquellos. ¿Por qué he de hacerlo cuando he llegado a la comprensión de que con el Señor puedo vivir en el tiempo presente? Yo puedo caminar en la frescura de lo que Él tiene para mí cada día de mi vida. Si hoy nos atrevemos a seguir a Dios, cualquier día del mañana estaremos en capacidad de mirar hacia atrás y decir, yo recuerdo aquellos años que fueron anteriores al gran avivamiento y a la gran manifestación que tuvimos de su presencia. Nuestro futuro depende de nuestra correcta perspectiva. Con toda franqueza, nuestro futuro depende de nuestra perspectiva en esta hora de decisión. Si la perspectiva que tenemos de nosotros y de nuestros logros es, bueno, lo hemos hecho bastante bien, muy probablemente eso es todo lo que haremos, pero nuestro futuro será totalmente diferente si decimos, gracias Señor, pero ¿dónde está el resto? Tiene que haber más, muéstrame tu gloria. El truco o la estratagema más exitosa de Satanás es hacernos correr hacia metas falsas. El diablo trabaja incansablemente para hacernos detener tras un corto recorrido y decir, lo logramos. Se deleita cuando nos ve caer o cuando ve que nos salimos del camino, para notar en el momento final que la meta está todavía más adelante. El apóstol Pablo sabía de qué hablaba cuando dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Filipenses 3, 13 y 14. Necesitamos aprender de los eventos en el monte Sinaí. Fue en este lugar donde los israelitas construyeron el tabernáculo de acuerdo a todas las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Fue en el monte Sinaí que el Señor le dio a Moisés la gran revelación de la ley, resumida en los 10 mandamientos. Pero allí también tuvieron ocurrencia otras cosas de igual importancia. Fue allí también donde se creó un ídolo, un becerro de oro, al cual le rindieron adoración idolátrica. En primer lugar, Dios reveló en el monte Sinaí que Él quería comenzar a tratar con la gente en forma directa y personal. Hasta ese día, Moisés siempre había retransmitido a los hijos de Israel el mensaje divino, todas las cosas que Dios le había dicho. Ese fue un tiempo de transición, un periodo en el cual Dios estaba diciendo, está bien, es tiempo de crecer. De ahora en adelante yo quiero hablar con ustedes como toda una nación de sacerdotes santos. Ya no quiero más intermediarios. Yo amo a Moisés, pero no quiero hablarles a través de él. Quiero tratar con ustedes directamente como mi nación y mi pueblo. Algunos se han convertido en lactantes, en bancas acoginadas. Infortunadamente los israelitas sufrían en ese entonces el mismo problema que muchos cristianos en el día de hoy. Hemos llegado a ser adictos de la unción, de la palabra del Señor entregada por un intermediario mediante la predicación y la enseñanza. Muchos de los creyentes en nuestras iglesias se han convertido en bebés lactantes, que no desean otra cosa que sentarse en bancas acoginadas, en edificios con aire acondicionado y clima controlado, en donde alguien digerirá previamente lo que Dios tiene para decirles y se los entregará ya predigerido. Le tememos a una indigestión espiritual, causada por mensajes que consideramos demasiado fuertes o ásperos para ser asimilados. Estómagos delicados no sirven para recibir verdades duras. La solución es el hambre y la desesperación por tener a Dios mismo sin intermediarios. Necesitamos orar, Señor, estoy cansado de que todos los demás oigan de ti. ¿Dónde está la cerradura de mi cuarto de oración? Voy a encerrarme bajo llave hasta que yo mismo pueda oír también tu voz. Le concedemos gran importancia a la lectura de la palabra y esto es en realidad muy importante, pero necesitamos recordar que la iglesia antigua no tuvo lo que nosotros llamamos hoy el Nuevo Testamento, hasta muchos años más tarde. Los primeros creyentes no tenían siquiera las escrituras del Antiguo Testamento porque aquellos rollos costosos reposaban bajo llave en las sinagogas. Las únicas escrituras que tenían eran los versículos de la ley, de los salmos y de los profetas.
los cuales habían sido transmitidos en forma verbal por los abuelos y abuelas a sus hijos y sus nietos, y solo si estos eran creyentes judíos. Así que al fin de cuentas, ¿qué tenían? Ellos caminaban y hablaban con Dios en un grado tal de intimidad con Él que les era innecesario acudir a las empolvadas cartas escritas muchos años atrás. Tenían las frescas y recientes notas de amor de Dios escritas en sus corazones. El Espíritu Santo dice: miren, yo sé que es grandioso el hecho de haberlos sacado del pecado y que sus vestidos no se envejecen. Están viviendo en cierta medida de bendición y tienen mi presencia revelada cada día en la nube y en la columna de fuego. Sé que tienen un buen líder, pero lo que yo realmente quiero es esto, que crezcan, que maduren, y quiero tenerlos cerca en un nuevo nivel de intimidad. Jamás ha ocurrido un avivamiento verdadero porque la gente lo busque como un fin en sí. Los avivamientos ocurren cuando la gente busca a Dios mismo. En nuestra presuntuosa forma de pensar hemos dicho: muy bien, vamos a tener un avivamiento. Si usted puede provocar un huracán, entonces tal vez pueda producir un avivamiento. Y si usted puede producirlo, entonces no es un avivamiento. Si puede contenerlo o controlarlo, tampoco lo es. Tenemos que darle el nombre correcto: un apetitoso helado, una serie de buenas reuniones, con crema almibarada, de predicación y cerezas de elocuencia humana por encima. Quizás nos encante hasta el punto de chuparnos los dedos al consumirlo, pero no es avivamiento. Tenemos que encarar el hecho de que hemos llegado a ser adictos de todas las cosas que hay y que se hacen en la iglesia, tales como los coros y la música. Pero estas cosas no son lo que Dios llama iglesia, y tampoco son el verdadero avivamiento. Dios está cansado de mantener relaciones de larga distancia con sus hijos. Se cansó de ellas hace miles de años, en los días de Moisés, y lo tienen cansado en el día de hoy. En realidad, Él anhela tener encuentros cercanos, relaciones íntimas con usted y conmigo. Él quiere invadir nuestros hogares con su presencia permanente, en tal forma que hasta un visitante sea compungido y comience a llorar y adorar en el momento en que cruce nuestra puerta. Huir o entrar. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Éxodo 20, 18 y 21. ¡Qué divina dicotomía! El uno entró, los otros huyeron. Dios llamó a su pueblo a la intimidad y ellos cogieron por el otro camino. Le dijeron a Moisés: no hable Dios con nosotros para que no muramos. Éxodo 20, 19. Comprendieron que solo las cosas y las personas que armonizan con el carácter de Dios, como lo describen los 10 mandamientos, podrían subsistir con vida delante de su presencia. Con su acción de huir realmente estaban diciendo: mira, no queremos llegar hasta allá, no queremos vivir de esa manera, no permitas que Dios nos hable ahora. Todo lo que Dios quería que ellos hicieran cuando le dio a Moisés los 10 mandamientos era que corrigieran su manera de actuar para hacer algo más que verlos de lejos, mirarlos a distancia. Él anhelaba caminar con ellos una vez más en la tibieza de los días del desierto. Deseaba sentarse con ellos y abrirles su corazón en comunión íntima. Mi querido amigo, nada ha cambiado en el carácter de Dios. Él quiere hacer hoy exactamente lo mismo con usted y conmigo. Nuestra respuesta apropiada debe ser: por favor, Señor, habla con nosotros, no importa si al hacerlo tenemos que morir. La triste realidad podría ser que la mayoría de cristianos en los Estados Unidos de América no tienen un verdadero sentir de la presencia permanente de Dios en sus vidas porque rehúsan arreglar o corregir el desorden que hay en ellas, y muchos de nosotros que intentamos hacerlo nos quedamos atascados en el legalismo. Cuando se oyen las pisadas del Padre. Cuando los israelitas le dijeron a Moisés que estaban temerosos, él trató de explicarles: no tengan miedo, Dios solo trata de probarlos. Esos truenos y relámpagos les recuerda su tremendo poder para que eviten el pecado. Como pueden ver, lo único que Él quiere es que sean limpios de tal forma que pueda hablar con ustedes. Éxodo 20:20. ¿No es sorprendente cuán poderosas e intimidantes parecían las pisadas de sus padres cuando en su niñez las escuchaba dirigirse hacia usted, especialmente cuando hacía algo indebido? En esos momentos, los israelitas escuchaban las pisadas de nuestro Padre Dios. El relato bíblico nos dice que el pueblo estuvo a lo lejos mientras que Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Éxodo 20:21. ¡Qué cuadro patético! El pueblo se aparta por un camino mientras Moisés va por el otro diciendo: «¡Hey, compañeros, vengan acá! Es Dios y les dice: acérquense a mí. Él nunca ha hecho esto antes. Cuando yo estuve en la cima del monte, Él me permitió acercarme y ahora ha descendido porque quiere que todos nosotros juntos nos acerquemos a Él». Dios siempre comienza con el liderazgo y Moisés ya había entrado una vez a aquella densa oscuridad en la cima del monte. En este momento, Dios quería que el resto de los hijos de Israel se unieran a Moisés delante de su presencia, pero en vez de hacerlo, ellos huyeron. A mí me parece que la historia del pueblo judío comenzó a irse cuesta abajo desde el momento en que Dios les dijo: acérquense a mí, y ellos dijeron: de ninguna manera. Y es bastante evidente que este problema no fue solo de los israelitas en los tiempos de Moisés, también es un serio problema que afecta a la iglesia de nuestro tiempo.
Todo lo que quieren es tener citas con Dios. Hay algo en nosotros que nos atemoriza ante el compromiso de una verdadera comunión íntima con el Señor. En primer lugar, la intimidad con Dios requiere pureza. Los días de diversión y de juegos en la iglesia han pasado. ¿Qué es lo que quiero decir con esto de diversión y juegos? Si su definición de diversión es escaso compromiso y mucho ajetreo y emoción, entonces todo lo que usted quiere es flirtear o tener citas con Dios. Sentarse nada más en la última silla con Él. ¿Será necesario dibujar un cuadro para explicarlo? Dios está cansado de nuestro deseo de tener emociones con Él, sin ponernos antes el anillo de compromiso. Algunos están más enamorados de los toquecitos cariñosos que de la gloria. Son adictos de la unción. Están encantados del sentir de ser bendecidos, recibiendo los dones como buscones o explotadores de Dios, satisfechos con chocolatinas, flores y joyitas. La última vez que lo verifiqué, Dios buscaba una novia, no una amiguita de citas, una prometida, no un pasatiempo, en definitiva, alguien que quiera unirse con Él. Me temo que muchas personas en la iglesia se acercan a Dios para obtener sencillamente lo que más puedan de Él, sin ningún compromiso y sin dar nada a cambio. Dios le dice a su iglesia: yo no quiero este tipo de relación. Ahora bien, si quieren casarse conmigo, hagámoslo de la manera correcta, con un compromiso formal, del uno hacia el otro. Buscamos y procuramos las emociones baratas, sin compromisos, pero el Señor dice: anhelo intimidad. Como resultado de esa comunión íntima vendrá el avivamiento. El avivamiento es labrado o esculpido en la roca de granito del compromiso con el desposado. Los bebés siempre nacen como resultado de la intimidad. Es tiempo de acercarnos y tener esa intimidad. Muy a menudo hemos pretendido ensillar antes de traer el caballo. Decimos queremos un avivamiento y jamás mencionamos la intimidad. Buscamos el avivamiento sin buscar a Dios. Es como si una persona desconocida y extraña se le acercara a usted y le dijera: quiero tener hijos contigo. ¿Qué me dices? En realidad no te conozco y no estoy muy seguro si me gustas o no. Desde luego no quiero saber nada de compromisos ni de matrimonio, pero quiero tener hijos contigo. ¿Cuál es su respuesta? Muchos líderes de la iglesia han escrito incontables libros sobre el tema del crecimiento de las iglesias, pero a veces el mensaje subyacente en los mismos es el crecimiento de las iglesias sin lograr una relación con Dios. Siempre procuramos encontrar atajos o desvíos o sustitutos cuando hablamos del requerimiento de la intimidad. ¿Por qué razón? Porque lo que queremos es una buena cantidad de personas sentadas en las bancas de las iglesias para poder compararnos ventajosamente con cualquiera de las otras iglesias locales que existen en la ciudad. Los hijos en sí no constituyen ni hacen una familia. Ellos son el subproducto natural de una relación de amor y de intimidad en el matrimonio. Hablando con franqueza, la mayoría de las iglesias de nuestro tiempo son el equivalente espiritual de una familia con una disfunción familiar. Presbíteros con un solo progenitor. ¿Dónde está papá? Lo que necesitamos buscar en realidad es una verdadera relación con Dios. Junte a un hombre y a una mujer que se aman mutuamente y en la mayoría de los casos no tendrá que preocuparse si tendrán hijos o no. Estos son el resultado o la consecuencia natural de un proceso de intimidad. ¿Por qué es que los grandes avivamientos del último siglo no han ocurrido en suelo norteamericano? Yo creo que esto viene desde el tiempo cuando nuestras normas morales se vinieron abajo junto con nuestros niveles de compromiso. Pienso que la capacidad colectiva de nuestra nación para profundizar de veras su relación con Dios se refleja con exactitud en su factor recíproco u opuesto, nuestra tendencia al aumento prodigioso y desenfrenado de los índices de divorcio y de matrimonios desintegrados. En otras palabras, hemos olvidado o dejado de lado como carente de importancia el perdido arte del compromiso con Dios. Al elegir apartarnos del rostro de Dios al pie de la montaña, cada uno de los demás compromisos en nuestras vidas comenzaron a deteriorarse y finalmente a derrumbarse. Los cristianos producidos en invernadero no tienen raíces. La mayoría de cristianos en Norteamérica son cristianos de invernadero, que florecen mientras sean guardados en un ambiente protegido y cuidadosamente controlado, lejos del temor, de la angustia o de la persecución. Dios no permita que pronunciar el nombre de Jesús nos resulte costoso. Pero una y otra vez hemos visto que si se toman estos cristianos de invernadero y se les ubica en el mundo real, en donde sopla el viento de la adversidad y cae la lluvia de las aflicciones, y si tienen que soportar el sol quemante y la consiguiente sequía que él produce, descubren entonces que nunca desarrollaron un sistema de raíces en el invernadero. Allí es cuando se marchitan y dicen: yo no fui creado para esto. Dios ha tratado conmigo hasta llegar al punto en que me he visto forzado a redefinir algunos de mis criterios o conceptos de lo que significa ser salvo. Si se requiere el perfeccionamiento del ambiente para probar la presencia de Dios en su vida, entonces mi percepción es que los cristianos perseguidos no tienen a Dios. ¿Cómo pueden tenerlo si no poseen seminarios bíblicos, ni coros, ni la música de moda en la adoración? Tampoco tienen aire acondicionado, o ujieres, o guarderías, o sistema electrónico de paginado, ni santuarios alfombrados, ni un equipo de consejeros. Su ambiente de adoración es terrible. Si son descubiertos realizando un servicio de adoración, tienen que pagar un terrible precio.
Leí hace algún tiempo un reporte de un grupo de cristianos chinos que fueron sorprendidos en un servicio de adoración. Los oficiales ubicaron en la mitad del pueblo un abrevadero o recipiente en donde se le da a beber a los caballos. Obligaron a cada hombre y cada mujer en la congregación a orinar dentro de él. Luego sumergieron al pastor en la orina justo a la vista de todos ellos. ¿Sabe qué ocurrió? La congregación de esa iglesia se duplicó en apenas 2 semanas, y eso no fue por causa de su bonito santuario o por su dinámico grupo de adoración. El verdadero crecimiento de la iglesia, ya sea en libertad o en persecución, es el resultado de una sola cosa: el íntimo conocimiento del Dios vivo. La confesión de las personas enamoradas. Esta clase de creyentes no modifican su relación con el Señor por recibir o no un aumento de salario en el trimestre, o de acuerdo a cómo van las cosas con su cuenta bancaria, o por cuánta diversión han disfrutado durante las actividades de la iglesia. Ellos declaran con el apóstol Pablo: pero en ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. Esta es la confesión de personas enamoradas de su Hacedor y que tienen una comunión íntima con Él. Dios nos llama. La primera vez que Él me reveló esto, temblé y lloré delante de la gente cuando le dije: usted está en el monte Sinaí en este momento, y el Señor lo llama a una relación de intimidad personal con Él. Si se atreve a responder su llamado, esto causará una redefinición de todo cuanto ha hecho. La decisión que tome hoy determinará si avanza o retrocede en su caminar con el Señor. La intimidad con Dios exige un cierto grado de quebrantamiento, porque éste produce pureza. Los juegos se acabaron, mi querido amigo. Él lo llama. Podría ocurrir que rehusemos entrar en la nube de la presencia de Dios porque sabemos que Él va a escudriñar nuestros corazones y conocemos de antemano lo que va a encontrar allí. Tenemos que tratar no solo con nuestras acciones exteriores, también tenemos que hacerlo con nuestros motivos internos. Debemos estar limpios cuando nos acercamos a Dios porque Él no puede revelar su rostro a una iglesia impura. Podría ser destruida en un instante. El Señor llama hoy a las personas que anhelan un verdadero avivamiento para alcanzar un nivel de transparente pureza. Es a usted a quien Él desea y a quien quiere alcanzar. Él quiere que se acerque, pero en consecuencia, si lo hace, Él tendrá que tratar con su vida. Eso puede significar solo una cosa: tendrá que morir. Este es el mismo Dios que en el pasado le dijo a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Así que recuerde pasar por el altar del perdón y del sacrificio en su camino hacia el lugar santísimo. Es tiempo de que depongamos nuestro ego al pie de la cruz, que crucifiquemos nuestra voluntad y que desechemos nuestras agendas. Dios lo llama a un más alto nivel de compromiso. Olvide los planes que ha elaborado para sí mismo. Ofrézcase en sacrificio en el altar de Dios y deje que su ego muera allí. Ore y pregúntele a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es tiempo de dejar todo a un lado y de cubrirse con la sangre del Señor. Nada vivo puede permanecer en su presencia, pero si usted muere, Él lo hará vivir de nuevo. Así que todo lo que debe hacer es morir a sí mismo, si quiere entrar realmente en su presencia. Cuando el apóstol Pablo escribió: os aseguro, hermanos, que cada día muero, lo que quiso decir fue: cada día entro en la presencia de Dios. 1 Corintios 15:31. Corran, pero hacia adentro, no hacia afuera.